¿Qué pasa, mountain bikers? Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo que espero que sea útil para el mayor número de personas que entrenan por potencia. Entonces, en el caso de que entrenéis por potencia y tengáis diferentes bicicletas, es posible, con diferentes potenciómetros, es posible que veáis que hay algunas diferencias. Os voy a contar mi caso por si os sirve de ayuda, en el caso de que tengáis el mismo problema que yo tenía hace unos meses. El problema que tenía hace unos meses era que tenía dos bicicletas con dos potenciómetros, Quark, los dos. La de carretera con un Quark en el Force y la de montaña con un Quark en el RAM. En el de montaña me encontraba con un FTP de 435 vatios. Y en la de carretera me encontraba con un FTP de 390. ¿Cómo llegaba a esos valores? Pues con un test de 20 minutos o de 5 minutos o de 8 minutos llegaba a esos valores, ¿vale? Y repetí el test de diferentes maneras porque dije, hostia, es que en la de carretera a lo mejor me ha salido mal porque este día estaba más fatigado. Además, lo repetí 2 o 3 veces y me salió siempre el mismo. 389, 390, 391, siempre igual. Entonces dije, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? El de montaña me da más vatios, el de carretera me da menos vatios. No sabía cuál era el problema. Entonces yo sabía que con el de montaña era más fácil entrenar porque me salían más rápido los vatios. Lo que hizo mi entrenador, Eduardo Talavera, fue configurarme 2 FTPs dentro del Training Peaks, de forma que si yo hacía el entreno con montaña, tenía que seleccionar la bici de montaña para que se ajustaran los vatios, ya que esta me regalaba vatios y la de carretera me restaba vatios. Pero es verdad que es algo que es bastante sencillo de hacer, pero que, oye, pues que no sabes realmente cuál es tu FTP, ¿no? Cuando te pregunta la gente y nos gusta ahí decirnos cuál es el FTP, pues a veces dices 390, a veces dices 435, Entonces decía, ¿cuál de los dos estará bien? Pues aquí, este vídeo, espero que os sirva para enseñaros cómo yo hice para saber cuál era el correcto. Entonces, aquí podéis ver la bici y como podéis ver, pues en este caso llevo un Quark instalado, como decía en la de carretera, también llevaba un Quark y a pesar de ser de la misma marca daban diferentes vatios, ¿ok? ¿Y cómo hice para contrastarlo? Instalé 2 potenciómetros en esta bicicleta. Dirás, ¿cómo 2 potenciómetros si no caben 2? Pues bueno, no cabe un Quark y un Sigeji o un Quark y cualquier potenciómetro que sea de araña, pero sí que cabe uno que sea de pedal, como el Garmin XC100, ¿vale? Ahora diréis, pero Amador, ¿cómo haces para conectar 2 potenciómetros al mismo ciclocomputador? Pues yo no encontré la manera, tampoco la busqué, pero creo que no es posible. Entonces, al menos en Garmin, que es lo que yo utilizo, ¿vale? El Garmin 1030 Plus. Entonces, ¿qué hice con un Garmin, con un reloj, ¿vale? Se puede con cualquier otro dispositivo tipo, pues no sé, un Sunto o cualquier reloj smartwatch. No sé si con el Apple Watch se puede, no lo he probado, la verdad. Entonces, ¿qué hice? Emparejar un potenciómetro al reloj y otro potenciómetro al ciclocomputador. Y ahora os voy a explicar lo que hice. Entonces, ¿qué es lo que hice? En el reloj vine y conecté el potenciómetro de los pedales, ¿vale? Entonces vine aquí, sensores y accesorios, conectado el rally. Y entonces vamos a calibrarlo, ¿vale? Entonces al calibrarlo, sí. Ahí está, calibrado. Ok, perfecto. Y ahora nos venimos al ciclocomputador y vamos a calibrar el Quark, ¿vale? El Quark, pues para calibrarlo, a mí me gusta siempre calibrarlo con las bielas a las 6, donde está el potenciómetro, calibrar. Vale, pues entonces acabamos de calibrar los dos, vamos a realizar un entreno de series. Entonces ahora diréis, vale, Amador, pero ¿cómo haces para comparar los vatios que da uno con los vatios que da otro? Entonces, tengo un entreno hoy de series de 5 minutos en Z3 y lo que voy a hacer es marcar el lap al mismo tiempo en el ciclocomputador y en el reloj. Tanto el inicio como el final, de manera que luego pueda extraer los vatios medios de uno y de otro. Con ello podré comparar cuál es el porcentaje de diferencia. Vamos a configurar el reloj, bicicleta. Ya está arrancado el reloj también, ya está contando con los vatios del pedal. Y ahora es tan sencillo como una mano en el lap del Garmin y otra en el lap del reloj. Y empezamos la serie, ¿eh? Son 5 minutos en Z3. Vamos a por la segunda serie. Otra de las pruebas que hice fue no hacerlas todas las series en las mismas zetas, sino
que hacer una serie a 100, otra a 200, otra a 300 y otra a 400 vatios, que son más o menos mis zonas. De esa manera pude comprobar cuál era el diferencial por ver si el regalamiento de vatios del Quark era exponencial. Y vi que un poquito. Bueno, pues ya hemos llegado a entrenar, entonces ahora toca la parte más interesante, vamos a analizar los datos. Entonces, vamos a abrir Strava y vamos a poner en un lado, en la mitad de la pantalla pondremos lo que ha sido los datos con el potenciómetro Garmin y en el otro lado vamos a poner lo que va a ser el potenciómetro Quark. Entonces abrimos Strava, abrimos los recorridos, aquí tenemos el primer lap de 5 minutos, 371 vatios nos han salido. Y aquí en el otro lado tenemos el potenciómetro Quark, 5 minutos, 374 vatios. 3 vatios de diferencia, apenas nada. Entonces, está bien, perfecto. Por otro lado tenemos otro lap para confirmarlo. El lap de 359 vatios en el Garmin y 365 vatios. Aquí podemos ver que hay una diferencia mayor, 6 vatios. Es algo asumible dentro de los baremos normales de estas diferencias que puede haber entre un potenciómetro y otro. ¿Qué pasaba en el pasado? Os voy a enseñar. Entonces, como veis, los vatios son bastante parejos en Z3, pero va a ser lo mismo en Z4, en Z5, en Z6 y en otras Zetas donde vamos a ir a muchos más vatios, o esa diferencia se va a seguir incrementando. Pues hice una prueba con un tercer potenciómetro. Vais a decir, ¿cómo sumaste un tercer potenciómetro a la bicicleta, ¿no? Si ya no cabe el de araña, el de pedal, pues subí esta misma bicicleta a un rodillo inteligente con potenciómetro e hice series a través de Swift y luego lo extrapolé de la misma manera que acabamos de hacer, pero en lugar de con 2, con 3 y lo volqué a un Excel. Entonces en el Excel podemos ver, hice 10 minutos en Z2 donde el Quark, el Flux, que es el rodillo, y los Garmin Rally me dieron estos vatios, ¿vale? 272, 253, 239. Como podemos ver, hay una diferencia bastante notable, sobre todo del Garmin al Quark. El Garmin podemos decir que es el más restrictivo de vatios y Quark el más generoso. ¿Qué pasó en Z3? Pues que la diferencia aumentó. ¿Qué pasó en Z4? Que todavía aumentó más. ¿Y qué pasó en Z5? En Z5 es una barbaridad, es un 10 o un 11% de diferencia. Entonces, ¿cómo lo hice para arreglar? Porque si podéis ver lo que es del Flux al Garmin, están más o menos ISO, ¿vale? Pero es verdad que del Flux al Quark o del Quark al Garmin hay una diferencia brutal. Entonces, ¿quién estaba mal? El Quark. ¿Cómo arreglé el Quark? Lo vamos a ver ahora. Entonces, para arreglarlo me fui a la aplicación de RAM, de XS, conecté el Quark, girando las bielas se activa, lo conectas a la aplicación a través de Bluetooth y una vez estás dentro te vas a la opción del Power Meter Settings and Info, la primera opción que te deja seleccionar, y abajo del todo vais a ver un Adjusted Slope. Entonces este Adjusted Slope es lo que viene configurado de fábrica, ese 9,5, pero luego puedes hacer una configuración del Slope Adjustment. Entonces aquí yo lo que hice fue meterle un menos 11%. ¿Por qué menos 11%? Porque si recordáis era más o menos la variación que me daba de vatios de un potenciómetro a otro. Regulando esto, lo que conseguí fue tener dos FTPs parecidos en el Garmin o en el otro potenciómetro de la de carretera con el Quark de la de montaña, de forma que tengo el mismo FTP y siempre tengo la misma referencia de vatios y así ya no tengo que estar andando pensando si tengo un FTP o si tengo otro. Esto es igual de configurable, se puede hacer en los pedales Favero y se puede hacer en otros potenciómetros que tienen esta opción. Entonces aquí os adjunto la de RAM porque es la que tengo, pero se puede hacer en otro tipo de potenciómetros para ir configurando para conseguir esa misma variación de datos. Tened en cuenta que los potenciómetros al final nunca son exactos, los más precisos te dan más o menos 1% de diferencia, entonces, bueno, pues hay alguno que es un poco más generoso, alguno un poco menos generoso. Hay un vídeo de Bicilab que hicieron una comparación muy buena, le podéis echar un vistazo. Y nada más, esto es principalmente lo que os quería enseñar. Esta es la problemática que yo me encontré
en el mes de enero, cuando me hice con mis pedales Garmin, y fue... Al principio fue un poco doloroso porque yo pensaba que movía más vatios de los que movía, pero bueno, pues fue un ejercicio de humildad y de volver a poner esos récords dentro de mi Training Peaks. Así que nada más, espero que os haya sido útil. Si os ha sido útil y si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros y dadle a la campanita para que suba vídeo. Este fin de semana estaré en Lagunas de Ruidera, así que seguramente subiré vídeo unos días después de la carrera para contaros qué tal ha ido. Nos vemos.